En el mar de Filipinas, al este de Luzón, el USS Ronald Reagan surcaba las aguas con su tripulación perfectamente sincronizada. Todo parecía tranquilo a la cubierta, el aire salado acariciaba las caras de los marineros, y el rugido de los aviones al despegar se perdía en el horizonte. Pero entonces, todo cambió en un instante. A bordo de la nave, el operador de sonar estaba concentrado, mirando su pantalla en busca de cualquier anomalía. De repente, un punto apareció en su radar. No era una señal común. No era un barco amigo ni un pesquero. Era algo diferente. Algo que no debería estar ahí. El operador congeló su mirada. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. ¿Qué es esto?, pensó, sin poder creer lo que estaba viendo. El punto en la pantalla se movía lentamente, como si intentara no ser detectado, pero algo no encajaba. La sorpresa se convirtió rápidamente en alarma. Lo peor no era la presencia de un objeto en el agua, sino que la señal era clara. Algo estaba tratando de esconderse. En cuestión de segundos, la información llegó al puente del Ronald Reagan. No había pánico. La calma se mantenía a pesar de la gravedad de la situación. Los oficiales del puente se mantuvieron serenos. Las escoltas de la nave ajustaron su formación, los helicópteros despegaron, y el ritmo de la nave no cambió. La velocidad permaneció constante. Todo parecía calculado. El submarino chino no sabía lo que estaba por venir. Mientras emergía en el mar, creyendo que se había infiltrado en un espacio seguro, no estaba intimidando a la marina de los EE. Estaba cometiendo un error fatal. Cada segundo que pasaba en la superficie lo exponía más. Mientras el submarino emergía, la tripulación del Ronald Reagan sabía algo que el submarino no. Cada segundo en la superficie era una oportunidad de oro para recolectar información vital. El sonar de la nave registraba cada detalle, cada frecuencia, cada vibración. La tripulación del Ronald Reagan no reaccionó con fuerza, sino con paciencia. Estaban observando y esperando, sabían que el submarino cometería su error. El tiempo se estaba convirtiendo en su aliado. Los datos comenzaron a fluir y pronto la información se transformó en un perfil completo del submarino, una pieza crucial de inteligencia que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, el submarino chino, intentando pasar desapercibido, se acercaba más al Ronald Reagan, confiando en su sigilo. Pero estaba muy lejos de comprender la magnitud del error que estaba cometiendo. Sin saberlo, acababa de ofrecer a la Marina de los EE. Una oportunidad única, un perfil detallado de sus capacidades y un rastro acústico que jamás podrían borrar. La historia acababa de comenzar. En ese preciso momento, la guerra de la información, esa que se libra en silencio y en las sombras, estaba ganada. Sin disparos, sin explosiones, solo con un suave susurro del océano. La tensión en la cubierta del Ronald Reagan crecía, pero la respuesta de la tripulación seguía siendo meticulosa. Los sistemas de radar y sonar de la nave comenzaron a recopilar cada vez más datos sobre el submarino chino que había emergido. Ya no era solo un punto en una pantalla, se estaba convirtiendo en un objetivo perfectamente definido. El operador de sonar del USS Supe, un destructor de clase Arleigh Burke que escoltaba al Ronald Reagan, estaba en alerta máxima. Sus ojos se centraron en el radar, observando los pequeños ecos que aparecían en la pantalla. Un par de señales más. Estaban confirmando lo que ya sabían: un submarino diésel eléctrico. No era una sorpresa, pero el momento había llegado para aprovechar al máximo esta oportunidad. ¿A qué profundidad está? El operador marcó la distancia en la pantalla, calculando en segundos. Aproximadamente 120 metros, con una velocidad de 8 nudos. Esto no era una nave de guerra moderna, era un submarino más lento, tratando de mantenerse oculto en las profundidades. Pero la tecnología estadounidense estaba preparada para detectar hasta los susurros más suaves del océano. Las señales de radar fueron analizadas por múltiples barcos en la formación, cada uno contribuyendo con su propio análisis de datos. La imagen se volvía cada vez más clara. Ya no era solo una traza en el sonar, ahora estaba tomando forma. Cada movimiento del submarino estaba siendo mapeado con precisión. Incluso los patrones de cavitación de las hélices fueron registrados. Cada giro del motor era una pista más, cada vibración en el agua una firma única. Se está moviendo, informó el operador. Está tratando de mantenerse debajo del radar, aprovechando las capas térmicas. Las capas térmicas del océano, donde las temperaturas del agua cambian, proporcionaban al submarino una forma de esconderse a simple vista. Pero, por supuesto, no estaba escondido para los sistemas de detección de los EE. A lo lejos, el helicóptero MH-60 RCA Hawk, apodado Knight 614, volaba en círculo sobre la zona. Este no era un helicóptero común, era un cazador de submarinos. Con su sonar sumergible,
capaz de llegar mucho más profundo que los sistemas montados en los barcos, se convirtió en una extensión de los ojos y oídos del Ronald Reagan. Cada chirrido del agua, cada respiración del submarino, se estaba capturando en el aire. La red de sensores del OCE estaba completa. El submarino está agotando sus baterías, informó el comandante desde el puente. Las baterías de un submarino diésel eléctrico, como el que se encontraba frente a ellos, solo podían mantenerse funcionando bajo el agua durante un tiempo limitado. Al final, tendría que salir a la superficie para recargar, y cuando eso ocurriera, los estarían más que listos. La tripulación del Ronald Reagan no solo estaba rastreando al submarino, estaban construyendo un perfil detallado de cada parte de su operación. Las frecuencias de radar, las vibraciones del motor, los patrones acústicos. Cada detalle contaba para los analistas de inteligencia, que ya podían identificar este submarino en futuras operaciones solo con escuchar su sonido. En ese momento, el submarino chino no sabía que había pasado de ser un objetivo difícil de detectar a ser el objetivo perfecto para los sistemas del OCE. Cada segundo de su existencia en la superficie lo acercaba a una trampa invisible, una que no podría evitar. En la superficie, la situación continuaba siendo tensa, pero sin una pizca de desesperación. A bordo del Ronald Reagan, cada miembro de la tripulación sabía exactamente qué hacer. No había lugar para la impaciencia ni para los movimientos impulsivos. En la guerra moderna, la respuesta no siempre se mide por la rapidez con la que se actúa, sino por la calma con la que se espera. Mientras el submarino chino continuaba su lenta ascensión hacia la superficie, la marina del OCE se mantenía calmada. Era un juego de paciencia, uno donde la tranquilidad era más poderosa que la prisa. En el puente del Ronald Reagan, los oficiales no daban órdenes precipitadas. No había nerviosismo, no había tensión a la vista. Todo el personal seguía sus rutinas como si nada estuviera en juego, pero, en realidad, todo estaba siendo observado con atención meticulosa. El submarino chino, por otro lado, estaba en una carrera contra el tiempo. Cada segundo que pasaba en la superficie lo hacía más vulnerable. Sabían que tenían pocas opciones, o se sumergían de nuevo y arriesgaban perder toda su capacidad de maniobra, o se mantenían a la vista, arriesgándose a ser detectados y analizados. Pero no sabían que, al hacer este último movimiento, ya estaban perdiendo la guerra. La paciencia es clave, pensó el comandante. La marina del OCE había aprendido esta lección muchas veces antes. En encuentros previos con submarinos, la táctica era siempre la misma. No se trataba de forzar una confrontación inmediata, sino de dejar que el enemigo se expusiera por sí mismo. Así es como se obtenían los datos más valiosos, y así es como se ganarían los puntos cruciales en esta operación. El submarino pensó que estaba en una posición ventajosa, que su presencia estaría intimidando al Ronald Reagan y a su grupo de escolta. Pero la realidad era otra. Estaba jugando un juego que ya había perdido. Cuanto más tiempo permaneciera en la superficie, más información estarían recolectando los El Ronald Reagan y sus escoltas no esperaban un enfrentamiento abierto, pero sí sabían que cualquier momento de contacto podía ser aprovechado. Los helicópteros, los barcos y los aviones estaban listos para actuar, pero no actuaron precipitadamente. Mientras tanto, el submarino chino seguía sin saber que cada minuto lo acercaba más a su derrota. A las 7:04, el submarino chino cometió su error fatal. Lo que comenzó como una operación clandestina, diseñada para mostrar poderío militar, se transformó en una exposición vulnerable. En ese preciso momento, la situación dio un giro inesperado. El submarino, agotado por las bajas reservas de oxígeno y energía, no tuvo más opción que emerger a la superficie. Pensaba que estaba en control, pero al hacer eso, entregó su ventaja a los Estados Unidos. En el Ronald Reagan, los ojos de los marineros se fijaron en la distancia. Un punto negro apareció en el horizonte, creciendo rápidamente en tamaño hasta convertirse en la silueta inconfundible de un submarino de clase Yuan. No era una maniobra discreta, no era una muestra de superioridad, era un error de cálculo de proporciones históricas. Los oficiales del Ronald Reagan lo sabían al instante. El submarino había emergido en el peor lugar posible. No solo estaba a la vista de un portaaviones de última generación, sino que estaba a punto de convertirse en el objetivo de un despliegue total de la tecnología y los sistemas de defensa más avanzados. Ya no había duda. El submarino chino había revelado su ubicación, y en ese momento, se convirtió en un objetivo perfecto para la recolección de datos. El submarino había cruzado la línea de no retorno. Las operaciones de rastreo de la Marina del OCE ahora pasaban de ser una simple vigilancia a una operación de inteligencia masiva. Cada frecuencia, cada cambio en el tono del sonar, cada vibración en el agua, estaba siendo analizado y catalogado.
Mientras tanto, el submarino, al pensar que había hecho una demostración de poder, estaba realmente entregando todo su perfil operativo. La sorpresa inicial pasó rápidamente. Ya no había incertidumbre. El submarino estaba al descubierto. A bordo del Ronald Reagan, la calma persistía. Sabían que todo lo que sucediera a partir de ese momento solo fortalecería la inteligencia de los EE. No era una victoria militar en el sentido tradicional, pero la guerra de la información ya estaba ganada. El submarino chino, al emerger a la superficie, pensó que estaba demostrando su presencia en un escenario clave, cerca de uno de los grupos de portaaviones más poderosos del mundo. Pero lo que no sabía era que, al hacerlo, estaba brindando a la Marina de los EE. Un regalo invaluable, un perfil completo de sus capacidades. Mientras el submarino flotaba sobre las aguas, los sistemas de radar y sonar de los EE. Ya habían recogido todos los datos necesarios. Las frecuencias de su radar, las vibraciones de sus motores, el sonido de su propulsor, todo estaba siendo registrado y analizado en tiempo real. Los datos no solo estaban siendo almacenados, estaban siendo catalogados, creando una huella acústica que, en el futuro, podría identificar a ese mismo submarino en cualquier otra operación. La inteligencia de los EE. Acababa de recibir una actualización histórica, sin que se hubiera disparado un solo misil. Pero para Pekín, la lección fue clara y amarga. Las tácticas de intimidación, aunque efectivas en otros contextos, fracasaban cuando se enfrentaban a la paciencia y la disciplina de la Marina de los EE. Cada intento de demostración de poder acababa por exponer al submarino, revelando más de lo que Pekín había intentado esconder. Al final, el submarino se sumergió nuevamente, pero ya era tarde. Había entregado demasiado. La victoria no se celebró con fanfarrias ni vítores. En el Ronald Reagan, la tripulación continuó con su trabajo como si nada hubiera ocurrido. La victoria no era sobre el hundimiento de un submarino, era sobre la obtención de inteligencia crítica sin riesgo. Los marineros sabían que, en la guerra moderna, la mayor victoria no se gana a través de las armas, sino a través del conocimiento.